tiene diferentes áreas. De hecho, cualquier deporte o la mayoría, el 99% de los deportes que existen, tiene su rama infantil o por lo menos tiene una adaptación en la cual tú puedes practicar esgrima, ajedrez, tenemos ahí un prodigio del ajedrez, natación, halterofilia, gimnasia, motocross, calistenia. Cualquiera de esos deportes siempre van a tener una ramificación infantil. Es toda una dimensión, pero tenemos que ser muy precisos a la hora de, como entrenadores, incluso como papás, como hermanos, tener algunas condiciones muy presentes de qué sí se debe entrenar, qué no, bajo qué restricciones a la hora de que un niño practique un deporte. En las ponencias que hubo hoy, que hubo el día de ayer, varios de los profesionales puntualizan mucho en esta parte de evitar la especialización temprana y que lo ideal es vagar entre diferentes deportes, trabajar con diferentes áreas, con diferentes patrones de movimiento. Entre más amplios, más rico va a terminar siendo el desarrollo físico, cognitivo de este niño, de esta persona. ¿Sale? Entonces, para empezar, esta parte de entrenamiento de fuerza y potencia, hay que diferenciar ahora qué es la fuerza y qué es la potencia. ¿Alguien me puede decir cuál de esas imágenes es la de fuerza y cuál es la de potencia? La de potencia es la de Cristiano Ronaldo y la de fuerza es del halterofílico estadounidense que tiene el récord de levantamiento de sentadilla libre de 456 kilogramos. Mientras que Cristiano Ronaldo hizo uno de los saltos más altos, sin contar en el deporte de salto de altura, que se han registrado en la historia de los deportes. Él saltó 71 centímetros del pasto a donde estaba su pie, hubieron 71 centímetros. Y en el punto más alto, que es donde su cabeza tocó el balón, se elevó en 2,56 metros. ¿Qué hay de diferencias aquí? Los dos están utilizando un grupo muscular que es nuestro tren inferior, nuestras piernas, nuestros isquiotibiales, nuestros glúteos, nuestras pantorrillas, para realizar relativamente el mismo movimiento. Uno lo hace a la mayor velocidad posible, con en este caso un peso bajo, porque es lo que pesa el deportista en este caso, mientras que el otro trata de mover una carga o de resistir a una fuerza que puede ser la de su propio peso, que puede ser una extra, que en este caso es mucho peso extra, y poder realizar ese movimiento, ¿sale? Entonces, si ya lo ponemos en definición, para que no nos quede dudas, podríamos decir que la fuerza es la capacidad, ojo aquí, neuromuscular. No hablamos solo de la parte muscular física, sino también de una parte cognitiva, de una parte muscular. Esta combinación es eso, neuromuscular. La fuerza es la capacidad para generar tensión contra una resistencia, como les decía, una resistencia de tres tipos. Podemos ver una resistencia a la cual la tengamos que vencer, es decir, empujar esa resistencia, sostenerla, que es cuando hacemos un trabajo isométrico en el que no nos movemos y mantenemos una fuerza, y la excéntrica, que es controlar un movimiento en su fase excéntrica. Y por parte de la potencia, como ya les decía, es la capacidad de aplicar una fuerza en el menor tiempo posible. Saltar, empujar, lanzar algo tiene que ver con la potencia. Pero resulta que una depende de la otra un poquito más. Si hablamos de potencia, lo podemos desglosar, o algunos autores le dicen, como la fuerza explosiva o la fuerza rápida. Entonces, realmente la potencia forma parte de la fuerza. Como capacidades físicas que existen, la fuerza, la velocidad, la resistencia y la elasticidad, flexibilidad, o como le queramos nombrar, no se encuentra ahí la potencia, debido a que la potencia es el hijo de la fuerza y de la velocidad, como podemos ver aquí. Es la mayor cantidad de fuerza en el menor tiempo posible, fuerza más velocidad. Entonces, cuando tú entrenas fuerza, ¿crees que va a mejorar tu potencia? Sí mejora la potencia, porque depende de ello. Puedes entrenar. ¿Cómo puedo saltar como Cristiano Ronaldo? Haciendo ejercicios de velocidad, 1, haciendo ejercicios de fuerza, 2, o haciendo ejercicios de pliometría, que son específicamente para la potencia. Estas son las maneras en las que yo lo puedo trabajar. Entonces, realmente
Ya los estoy spoileando un poquito con la conclusión a la que vamos a llegar, pero la fuerza toma una relevancia más importante en muchos de los deportes. No en todos, pero sí en el inicio porque es la base para tener una buena potencia, en este caso. ¿Verdad o mito? ¿Alguno de ustedes alguna vez han escuchado esta frase o sus papás alguna vez se las dijeron, o tíos o abuelitas? Deja esas pesas, te vas a quedar chaparro. Se ha escuchado. Eso no es para tu edad, mejor juega fútbol. Hablando de levantamiento de pesas, de entrar al gimnasio. Te vas a sacar te va a dar una hernia, hijo, por cargar a tu hermano, por cargar alguna mochila pesada. ¿Qué necesidad tienes de andar haciendo eso? Si estás bien flaco, te vas a romper. Son todos estos mitos un poquito de nuestra cultura mexicana que están sesgados, que están atrasados ya de décadas, que llevan como una parte de miedo, incluso de que un niño o un joven practique un deporte o practique el entrenamiento ya sea de fuerza o de potencia, porque existían estos miedos. Si cargas muchas cosas pesadas, te vas a quedar chaparrito, te va a producir lesiones, y hay una parte de verdad. Realmente, si no te das una carga adecuada, puedes causar una lesión. Si el niño no está preparado para un peso en concreto, porque de cero lo pasaste a cargar 50 kilos, sí se va a lesionar. Entonces también sí le puede salir una hernia. Pero me refiero en la generalidad, el trabajar la fuerza es ya todo, se conoce y se sabe que esto es un mito, que realmente el entrenamiento de fuerza y de potencia es muy beneficioso para los niños y para los jóvenes también. Vámonos con un poquito de la teoría. ¿Qué nos avala esta parte de mito-realidad? Estas tres instituciones que les pongo aquí son tres de las instituciones más importantes a nivel deportivo en cuanto a entrenamiento de fuerza y a lo que avala el día de hoy, que es también el deporte infantil. Tenemos a uno de los organismos internacionales más importantes de condición física y de entrenamiento y de fuerza. Sus siglas son NSCA. Tenemos a la American Academy of Pediatrics, que es la Academia Americana de Pediatría. Y tenemos por último a la ACSM, que es también un colegio de medicina del deporte, pero también a nivel internacional. ¿Sí? Entonces cada uno son como unos pilares muy importantes que rigen y le dan la pauta a otros países para definir si se hace algo o no en temas de entrenamiento, de fuerza, de cargas, de todo ello. ¿En qué año creen que la NSCA dijo sí se puede hacer entrenamiento de fuerza para niños? ¿Creen que fue hace poco, en el 2000, o creen que antes del 2000? Diríamos que hace poco, porque es un mito que relativamente sentimos cercano. En 1985 aceptó que el entrenamiento de fuerza era permitido en niños. Vean cuántas décadas en México todavía existe ese rezago. Si en Estados Unidos de por sí todavía, que ellos están como más cercanos a estas instituciones, existe el miedo en algunos de los papás. Los entrenadores estadounidenses están al contrario muy preparados y saben perfectamente cómo administrar cargas, etc. Pero nosotros nos tardamos mucho en culturalizarnos y en informarnos de lo que es adecuado. Un entrenador, no me dejará mentir aquí la maestra Blanca, le da miedo a los papás que ven que le estás metiendo cargas a sus hijos, porque le tienen miedo de estos mitos que ya veíamos anteriormente, porque sí pasan o se pasan de boca a boca, cuando en realidad no hay de qué preocuparse, y hoy existen todos unos lineamientos adecuados que vamos a ver hoy de cómo puedes llevar a cabo un buen entrenamiento de fuerza, de potencia, etc. Todos estos organismos concluyen que el entrenamiento de fuerza es seguro y es benéfico para los niños y para los jóvenes, tanto para su desarrollo como para un buen rendimiento deportivo y como para muchas otras cosas. Vamos a hablar un poquito de tema psicológico, social, de manera un poquito superficial. Este personaje que les pongo aquí es una de las personas que más contribuciones ha hecho a todo lo que tiene que ver con el entrenamiento de fuerza y de potencia en niños. Toda la información que sabemos en base a esto está de cierta manera encabezada por este hombre. Este hombre, investigador académico, líder en su área, en su materia, él dirigió varios de los oficios que resaltaron en 1985 que sí se puede entrenar con niños. Se reiteró en 1996
que sí era correcto, después de haber hecho estudios más amplios. La última actualización que se hizo para otra vez defender el entrenamiento de fuerza en niños fue en el 2006. O sea, hay actualizaciones constantemente que realmente no llegan a nuestros oídos o es difícil como encontrarlas. Pero él es uno de los pioneros en cuanto al entrenamiento de fuerza y a la investigación en niños, cómo son sus modificaciones fisiológicas y en cuanto a rendimiento. De ahí le siguen estos cuatro que también son muy importantes. Uno estadounidense, dos de Reino Unido y este también creo que es estadounidense. Uno es especialista en la fisiología. Para los que no ubiquen la palabra, fisiología se refiere a cómo funciona el cuerpo. Entonces, fisiología del entrenamiento es cómo funciona el cuerpo en base al entrenamiento deportivo, ¿sale? Y en este caso, fisiología del ejercicio en adaptaciones hormonales para el rendimiento en jóvenes. Cómo hay una alteración ahí a partir de los 12 que empiezan a entrar a la pubertad, porque empiezan a tener este tema hormonal que les va a ayudar a algunos en una parte deportiva, porque a los hombres empiezan a desarrollar caracteres sexuales masculinos, las mujeres caracteres sexuales femeninos, y empieza a haber una bomba de hormonas que puede traerte beneficios a ti como entrenador o como papá o como tú lo quieras ver, para que pueda tener un desarrollo aún mayor en sus deportes. Lo voy a abordar ahorita un poquito más, pero quería que los conocieran y los vieran porque no muchos hablan de ellos y es difícil encontrar imágenes. Después, esos fueron académicos. En esta parte tengo a entrenadores reconocidos que durante toda su trayectoria estuvieron haciendo los tipos de investigaciones y estudios que se hace con un niño desde los 6 años hasta que cumpla 20. O sea, son de los estudios que son muy largos en el tiempo, pero que desarrollan y te dan una estructura de cómo va comportándose un niño con diferentes estímulos de fuerza, el que nunca hizo deporte, el que no le pusimos fuerza, el que sí le pusimos potencia, el que sí le pusimos velocidad. Y ellos tres, en especial este ruso, fue de los primeros en los que dijo... En 1950, imagínense, o sea, estamos muy retrasados en cuanto a información en el tema deportivo y de entrenamiento. Él dijo que niños de 12 años en adelante, en programas de levantamiento olímpico, es decir, el snatch, es decir, sentadilla libre, tenemos diferentes levantamientos olímpicos, se demostró mejoras significativas sin efectos perjudiciales en el desarrollo de estos niños. Después, estos dos que también le siguieron, me parece que también son americanos, hicieron otros estudios en cuanto al desarrollo y propusieron toda una teoría que hoy muchos entrenadores utilizan o otros que hoy en día siguen presentando propuestas, se basan mucho en el trabajo de ellos. Ellos influenciaron al mundo entero para adaptar las cargas y los objetivos a edades menores, a no adultos en este caso, ¿sí? A jóvenes o a niños. Entonces, todas estas investigaciones de estos entrenadores, de estos académicos en diferentes deportes infantiles en los cuales estuvieron estudiando, han concluido o han llegado al consenso, en palabras más, palabras menos, los niños no son de porcelana, no son tan frágiles como a veces lo queremos, ¿sí? Sino aprendices, capaces de beneficiarse del entrenamiento de fuerza si son bien guiados. Un poquito más literalmente lo que se concluyó es que los beneficios asociados al entrenamiento de fuerza en adultos también son alcanzables por niños. ¿Sí? Lo voy a repetir, los entrenamientos de fuerza que puede llegar a tener un adulto también los puede llegar a tener un niño, ¿sí? Y un adolescente, pero tienen que seguir guías específicas de dosificación. Claro, y ahorita me voy a pasar a un tema más adelante para explicarlo mejor, pero existe una fuerza relativa y existe una fuerza absoluta. Entonces, en cuanto a fuerza relativa, un niño puede mejorar aún más de lo que mejora un adulto. Y eso es bien interesante, lo vamos a ver ahorita. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Vamos claros? Voy a empezar ahora con los beneficios fisiológicos específicos del entrenamiento de fuerza, ¿sale? Después me voy a pasar un poquito a lo de potencia y luego les voy a dar 4 etapas de cada uno de los niños, en qué momentos y de qué manera yo les propongo metodológicamente trabajar la fuerza con cada uno de ellos en estas etapas, ¿sale? Pero en general, en principio, beneficios fisiológicos del entrenamiento de fuerza. Numerosos estudios afirman que los niños adolescentes
bueno, niños y adolescentes pueden aumentar su fuerza muscular de forma significativa con programas de fuerza. Ojo, aquí estamos hablando de aumentar su fuerza muscular. Es muy diferente a lo que hoy en día podemos hablar de hipertrofia. Una cosa es el crecimiento muscular en volumen y otra cosa es el crecimiento muscular en fuerza bruta. Entonces, aquí estamos hablando de este tipo de entrenamiento, del de fuerza que te genera no una adaptación en la que al niño le va a crecer el bíceps gigante, sino que va a tener más fuerza que otro niño en comparación, ¿sale? O que otro adolescente. Y vean, se han reportado, en general, se llegan a reportar ganancias de fuerza relativa de un 30% sobre la línea de niños aproximadamente entre 8 a 12 años. Lo voy a traducir de otra manera. Si tú eres un niño de 10 años que puede levantar una pesa de 10 kilos nada más, si entrena durante 2 meses, puede llegar a levantar 13 kilos, aumentar un 30%. Eso tú dirías, excelente, partió de un punto y ganó el 30% de fuerza. Llega a ser más o menos lo que lo puede hacer un adulto en más o menos el mismo tiempo que no ha entrenado, pero vean, se reportaron mejoras de hasta el 74% de fuerza. No solo el 30 fue un promedio. Se llegan a reportar ganancias de fuerza de hasta el 74%. Es decir, que si un niño, otra vez de 10 años, empieza a hacer un entrenamiento de fuerza con sus cargas debidas, con un entrenamiento adecuado, durante 2 meses ya puede estar cargando 17 kilos. O sea, es muy grande la cantidad de fuerza que puede ganar desde donde partió hasta donde va avanzando. Y eso no lo puede hacer un adulto, ¿sí? Entonces, hay beneficios que tienes tú como niño o adolescente al entrenar fuerza. Entonces, lo recomiendo mucho. Esto se vio también en protocolos intensivos de 8 semanas. Esos 2 meses fueron un poquito más intensos, pero también adaptados a estas edades. No hubo lesiones. ¿Qué otras cosas interesantes? Los prepubertos, es decir, niños antes de los 12 años, antes de que lleguen a la pubertad, antes de los 14 más o menos, presentaron mejoras más grandes observadas en adolescentes. Otra vez, niños menores de 12 años llegan a tener ganancias de fuerza más grandes que niños de 15 años o de 17 años. Y podríamos preguntarnos un poquito por qué está pasando esto, si se supone que tú a partir de los 15 años empiezas a tener un cóctel de hormonas de testosterona, de progesterona, de diferentes hormonas que de hecho suelen ser anabólicas, es decir, suelen ayudar mucho al crecimiento muscular. ¿Por qué está pasando eso? Ahorita lo vamos a resolver. Resulta que la ganancia de fuerza no solo se da porque tengas alguna hormona anabólica que pueda aumentar tu masa muscular, sino que también por una conexión neuromuscular. Regresamos a esa palabra, la conexión de tus neuronas con tus músculos. Si en un bíceps tienes 1.000.000 de fibras y eres niño que nunca ha entrenado, de ese 1.000.000 de fibras puede que el niño nada más pueda reclutar 400,000. Un 40%. Y si lo pones a hacer fuerza, resulta que ese estímulo hace que el niño ya pueda usar 800,000 fibras. Y no le creció el bíceps, ya tenía ahí esas fibras, ya tenía ahí esas neuronas, pero el estímulo de fuerza hace que sea capaz de reclutarlas. Por eso no le crece mucho el brazo, pero aún así gana casi el doble de fuerza. Imagínense eso. Entonces, esos fueron uno de los descubrimientos que hicieron. ¿Qué otra cosa? En cuanto a beneficios fisiológicos, la diferencia entre esto que les decía es que debido a su masa, a mayor masa muscular y hormonas sexuales, en este caso de los adolescentes, logran incrementos absolutos de fuerza. Lo voy a traducir de nuevo. Un adolescente puede cargar 100 kilos en sentadilla, por decirles un número cerrado, ¿sale? 100 kilos en sentadilla, esa es su fuerza absoluta, son 100 kilos, pero ese adolescente pesa 60 kilos. Imagínense una niña de 10 años que pesa la mitad, que pueda cargar el mismo peso. ¿Ven la diferencia? Aunque sean 100 kilos los dos, ¿quién creen que tiene más fuerza? ¿La niña que pesa la mitad o el niño que está cargando esos 100 kilos? La niña tiene más fuerza porque ella necesita reclutar mucho más cantidad muscular y si ella pesa 50 kilos y el otro niño pesa el doble, para ella es más difícil cargarlo, ¿me explico? Entonces, los adolescentes llegan a tener ganancias de fuerza absoluta, pero la fuerza relativa es lo que hace que yo, que peso 70 kilos,
pueda levantar 100 kilos y alguien que pesa 300 kilos, bueno, es de exagerado, 150 kilos, un halterofilista, pese el doble de lo que yo peso y pueda levantar esa misma cantidad. Para él es mucho más fácil y sigue siendo fuerza absoluta. No sé si los estoy aquí revolviendo un poquito, pero depende mucho cuánto pesas, cuánto cargas, ¿sale? Y los adolescentes sí presentan un aumento de fuerza absoluta, mientras que los niños menores de 12 años, fuerza relativa, ¿sale? ¿Dudas hasta ahí? Me avisan si los estoy confundiendo. Vamos a seguir avanzando. ¿Cómo aumenta la fuerza en un niño sin las hormonas anabólicas de la pubertad? Es justo lo que les estaba ahorita mencionando. En el caso de los niños, principalmente ganan estas partes de fuerza por estas adaptaciones neuromusculares. Los primeros estudios que exploraron este tema son de 1994, imagínense. Hallaron que tras 8 semanas de entrenamiento de fuerza en niños de 10 años, su fuerza de flexión del brazo aumentó 25% sin cambios en el diámetro muscular. Aumentó su fuerza en el brazo, pero no creció su brazo. Aumentó su fuerza y descubrieron que era por la adaptación neuromuscular. Entonces es interesante esa parte. El mecanismo fue un incremento en la activación neuromuscular, mejor reclutamiento de fibras musculares y también una mejor sincronización de unidades motoras. Entre más estímulo tengas tú, entre más estímulo tenga un niño de saltos, de lanzamientos, de carreras, de correr, etc., va a tener mucha mayor coordinación intramuscular. Entonces sus músculos y su cuerpo se va a adaptar para poder coordinarse mejor y ser más fuerte sin necesidad de que aumente su masa muscular. Tenemos a un Michael Phelps, el mayor medallista olímpico de la historia. 28 medallas olímpicas, las puedes contar para que veas que es verdad. Pero Michael Phelps era un nadador que ya desde edades tempranas ya estaba inmerso en el deporte, ya nadaba, ya hacía otros deportes, se mete ya directamente a la natación. Me parece que a partir de los 10, 15 años por ahí empieza con la natación. ¿Y qué resulta después de décadas? Que se vuelve uno de los mejores nadadores del mundo, que tal vez si no hubiera empezado a tempranas edades no hubiera sido así de exitoso. ¿Por qué? Se han hecho estudios. Este metaanálisis del 2010, un metaanálisis es de los grados de análisis también más rigurosos para hacer estas investigaciones, confirma que la entrenabilidad de fuerza mejora progresivamente con la edad biológica. Un niño de 5 años tiene cierta entrenabilidad. Cuando ese niño tenga 10, va a tener más entrenabilidad, es decir, va a poder adaptarse mejor al ejercicio. A los 20 años va a poder meterle más cargas a su cuerpo y lo va a poder entrenar. A eso se refiere la entrenabilidad. Entre más creces, eres más capaz de recibir más intensidad en tu entrenamiento. Bueno, en base a esto, pero sin un salto brutal en la pubertad. Es decir, que los niños prepúberes, es decir, de 12 hacia abajo, ya responden positivamente y esta capacidad de adaptación crece gradualmente en medida en la que maduran. ¿Qué otra cosa es interesante aquí? Que entonces un niño no necesita ser adolescente, que luego era el mito, hasta que cumplas 15, hasta que cumplas 18, ya métete a entrenar fuerza. No, ya puede un niño de 12 años con las cargas adecuadas empezar a tener entrenabilidad, porque ya la tiene, y puede obtener beneficios para su deporte en el futuro muy amplios, muy grandes. Entonces, bien importante si son entrenadores, si son papás, el empezar a exponer en este tipo de estímulos para que los niños tengan aún más entrenabilidad cuando crezcan, ¿sale? ¿Qué más es interesante? En ese mismo metaanálisis se encontró que niños y niñas se benefician por igual de los entrenamientos sin ventaja marcada de sexo menores a 12 años, ¿ok? ¿Qué significa? Que un niño, todos los niños, bueno, la mayoría, de 12 años hacia abajo tienen la misma fuerza. No hay una diferencia crucial entre la fuerza de un niño a una niña de 10 años, de 6 años, de 5 años. No la hay. En cuanto rebasan los 12 años, muchos niños ya empiezan a tener esta diferencia porque ya hay estos caracteres sexuales y entre ellos se desata la testosterona, que aumenta la masa muscular, que hace que naturalmente el hombre tenga más masa muscular que la mujer y por ende normalmente mucha más fuerza,
¿sale? Pero esa diferencia se ve hasta después de los 12 años. Hay niños que ya la tienen desde los 11, hombres, o hay niñas que hasta los 13, ¿me explico? Hay diferencias, pero la generalidad es esa. Entonces, en educación física se nota mucho, porque en mucha de la teoría de la educación física te dicen justamente eso, que no hay una diferencia tan marcada en los deportes. De hecho, si te vas a un evento deportivo infantil, vas a ver que se compiten mixtos en edades menores a 12 años, y es porque hay una igualdad en cuanto a esto, ¿sale? Y eso lo descubrieron en ese metaanálisis. Bueno, lo reiteraron porque ya lo sabíamos. Me voy a ir ahora un poquito más rápido con los efectos fisiológicos. ¿Qué es un efecto fisiológico? Ya les decía que es en cuanto al funcionamiento, ¿sale? ¿Qué beneficios va a haber si un niño entrena fuerza? ¿Sale? ¿Cuál es? Densidad ósea. Los jóvenes que entrenan fuerza llegan a tener un aumento en la densidad mineral de sus huesos. Entre más haga un deporte, el niño menos probabilidad de fracturas va a tener. Si se cae, va a tener un hueso más denso porque ese es el estímulo que ha estado recibiendo. El estímulo de cargar algo no te hace que tu espalda se te comprime y te salgan hernias nada más, sino que al tu cuerpo sentir que estás cargando algo demandante, lo que va a hacer es que va a decir, tu cuerpo es tan sabio, que va a entender ese estímulo con que necesita mejorar tu cuerpo y va a mejorar la fuerza en tus músculos, va a aumentar la densidad ósea para que seas capaz de cargar esos pesos sin que llegues a tener lesiones. Y es curioso, los niños que llegan a entrenar o que llegan a ser deportistas, llegan a tener menos fracturas en comparación con niños sedentarios. Que esas mamás que llegan a ser muy sobreprotectoras y no quieren que su niño salga, no quieren que juegue, no quieren que salga al patio, es contraproducente porque el niño no genera este estímulo y sus huesos son menos densos, sus músculos más débiles y termina ocurriendo lo que querían evitar. ¿Qué otra cosa? Resistencia a lesiones deportivas. Vamos muy similar al parte del punto anterior, pero en esta parte también en cuanto a músculos, en cuanto a tendones, en cuanto a ligamentos, en cuanto a propiocepción. Un niño que ha estado en diferentes deportes, en diferentes estímulos, tiene mucha más adaptabilidad y es mucho más fácil para él, con los ojos cerrados, poder caminar hacia un lugar, agarrar algo y llevarlo hacia otro lugar sin caerse, sin tropezarse, sabiendo exactamente dónde está. Esa propiocepción muscular, tendinosa y articular le permite al niño ser más consciente y que su cuerpo tenga más conexión mente, ¿sale? ¿Qué otra cosa? Tenemos reducción de lesiones de ligamento cruzado anterior en jóvenes deportistas. Este es muy importante porque muchos niños llegan a lesionarse así, pero es porque los papás solo lo llevan a jugar una vez a la semana al equipo de fútbol, al equipo de voleibol. Una vez a la semana no es suficiente, no hay una adaptación correcta. ¿Cómo se adapta el cuerpo? Con estímulos constantes adaptados a las edades y a las cargas apropiadas. A un niño que ha estado entrenando, si lo pones a un partido fuerte de 2 horas, te lo aguanta. Pero a un niño que nunca ha entrenado, lo pone el papá, ándale, que me dijeron que es por salud hacer el deporte, y lo pones a hacer 2 horas, le va a pasar algo, ¿me explico? Entonces tiene que tener una adaptación progresiva, esto siempre se va a dar en el deporte. ¿Qué otra cosa? Composición. Se ha documentado como el entrenamiento de fuerza, no hablamos de aeróbico, de fuerza nada más, llega a ayudar a un aumento de la masa magra, es decir, de la masa muscular, y a una reducción del porcentaje de grasa en niños y jóvenes, ¿sí? Entonces, simplemente hacer fuerza le va a ayudar a los niños con el tema del sobrepeso. Entonces, también es muy bueno que en la sociedad culturalicemos a primos, a hermanos, a tíos, de que es importante que los niños hagan un ejercicio de fuerza porque es saludable, no porque sea malo y porque vaya a ser lesivo. ¿Qué otra cosa? Aquí me salgo de lo fisiológico, pero un beneficio psicológico que se ha encontrado en niños es que el entrenar fuerza, como los niños tienen una progresión muy rápida, ¿se acuerdan que les decía que puedes aumentar un porcentaje de fuerza muy rápido? Los niños sienten una confianza en sí mismos mayor, una autoconfianza, una autoestima elevada, porque se dan cuenta que si antes podían hacer 5 lagartijas, un mes después ya pueden hacer 8.
o 10 a veces con algunos niños. Entonces, esta capacidad de ver cómo ellos con trabajo pueden mejorar su fuerza, les ayuda a su autopercepción y mejora en la parte psicológica. Y en la parte social, además de eso, el tener una buena experiencia, una experiencia positiva al entrenar, hace que ese niño de 10 años que alguna vez lo llevó su papá a entrenar y le gustó, ese niño puede que toda su vida quiera seguir haciendo ejercicio. Y lo opuesto, puede haber personas, y yo como cultor físico conozco amigos que no les gusta practicar ningún deporte, no porque no les guste o se sientan malos, sino porque me han dicho, no, me pegaron una vez en la cara con un balón y jamás quise saber del voleibol y jamás quise saber de ningún deporte, ¿me explico? Y esto llega a pasar. Imagínense el caso contrario, también le aporta y le ayuda a ese papá que al final practicó ejercicio toda su vida, posiblemente lo haga con sus hijos y se repite esta cadena ahora en círculo virtuoso en vez del círculo a veces vicioso que tenemos los mexicanos de no hagas ejercicio, te vas a lesionar, te vas a quedar chaparro. ¿Me explico? Hay que ir cambiando nuestra perspectiva, ir cambiando cuáles son nuestros contextos. Ahora me voy con el de potencia. Siento que voy un poquito retrasado porque tenemos tiempo. Ok, ahí les va. Me voy rápido. En el entrenamiento de potencia en niños ya pasamos la fuerza. Ahora la potencia, que es la parte explosiva, la parte de saltos, la parte de lanzamientos, se logra mediante movimientos rápidos de pesos ligeros o pesos corporales. Un simple salto es un entrenamiento de potencia que le puedes poner a un niño con un avioncito. Eso ya es un entrenamiento que para su edad le va a funcionar y lo va a estimular para tener mayor salto, para tener mayor velocidad, para tener mayor fuerza tendinosa y todos los beneficios que ya les dije. Entonces, este es uno de los consejos que pueden tener. Movimientos rápidos con peso ligero o peso corporal. Investigaciones de la NSA muestran que programas integrales que incluyen pliometría mejoran la biomecánica de los movimientos y habilidades funcionales. Simplemente por hacer saltos le va a beneficiar a tu deporte, aunque no lo hagas consistentemente, por el hecho de que estás entrenando un patrón de movimiento que le va a servir al niño para su deporte en concreto. ¿Sale? Recomendaciones metodológicas por edad. Casi que por encimita se los voy a decir, pero para que se vayan con algo bien importante. En esta sí les recomiendo tomar la foto porque la información la comprimí para que casi la puedan capturar. ¿Sale? Preescolar, 3 a 5 años. Niñez temprana, 6 a 8. Niñez media, 9 a 11. Pubertad temprana, de 12 a 14. Y ya nos podemos ir a pubertad en general. Esta es una de las divisiones que encontré de los entrenamientos, por eso lo divido así. Está medio raro, hay otras divisiones diferentes, pero esta nos funciona mucho para el entrenamiento. Preescolar, 3 a 5 años. Estos niños casi que deberían hacer ejercicios 60 minutos diarios, 1 hora diaria. Estos niños de 3 a 5 años y no de ponte a hacer lagartijas, ponte a hacer burpees, no. Un niño de esta edad necesita juegos, mucha parte lúdica, mucha diversión, saltos justo con rayuela, con ejercicios o juegos de persecución en los que corren, en los que caminen, en los que de repente agarre una pelota pesadita de 1 kilito, de 2 y va poco a poco estimulándose por medio del juego. El niño en esta etapa decide cuándo detenerse. Papá, ya me cansé. Ok, él ya se cansó y ahí ya cae. ¿Qué otras recomendaciones? Bueno, con estos niños, para la fuerza, les decía juegos. En cuanto a potencia, en esta edad se logra a través de juegos de desplazamientos rápidos y saltos simples. Vamos a jugar a la ranita, hijo, sígueme. Y ya, de ranita. Y simplemente esa ranita y ese juego ya estimula la potencia. 2, 3, 5 saltos, nada muy concreto. Todavía no estamos en una etapa de especialización. Estas actividades tales actividades de alta intensidad breve fomentan la explosividad natural. Con un niño, vamos a hacer 2 saltos, a ver quién toque el techo. Así de intensos, pero solo 2 saltos. Y le dice al niño, 1, 2, 3, y él va a darlo todo por intentar tocar el techo y ese fue un salto intenso para él. ¿Sale? Y así lo puedes trabajar. Ya crece a los 6 años, a 8 años. ¿Qué te recomiendo? 1 a 2 series de algunos ejercicios de fuerza.
con su propio peso o con un peso muy ligero. De hecho, se trabaja en la actualidad mucho con ligas, también lo recomiendo, de 10 a 15 repeticiones y solamente, mira, 15 a 20 minutos de fuerza o de potencia, ¿sale? Aquí ya se reduce, este niño ya corre, ya camina, ya hace muchas cosas. Si quieres, a este ya le puedes poner un entrenamiento gradual, introducir con un poquito más de estructura lúdica todavía, es decir, con juegos. Y para fuerza, esto significa empezar a enseñar la técnica. A ver, hijo, vamos a hacer un juego, pero quiero que separes las piernas a la altura de tus hombros y estés con la espalda recta y bajes así. Ya le empiezas a enseñar un poquito de cómo es la técnica de la sentadilla, cómo es la técnica del desplante. Vamos a ir hacia allá a ver quién llega primero. Y haciendo desplantes, o sea, se puede empezar a jugar ya con esta parte. ¿Sale? Nos pasamos a una niñez media, ya de 9 a 11 años. ¿Qué te recomiendo? Aquí ya puedes trabajar por días. FB significa full body, un entrenamiento de cuerpo completo 2 días a la semana. Es la recomendación de la OMS, pero con los niños se tiene que trabajar más leve que con un adulto, ¿sale? Entonces te recomiendo 8 a 10 ejercicios globales, es decir, un ejercicio de piernas, un ejercicio de abdomen, un ejercicio de pecho, un ejercicio de tríceps, un ejercicio de hombros. En un solo día veas el full body y y otro día más en la semana, después de darle descansos, te va a funcionar muy bien para estimular perfectamente la fuerza y la potencia en estos niños, ¿sale? En niños de estas edades. Las series bajitas, muy bajitas, una serie de un ejercicio. O sea, estos 10 no es para que hagan 3 series, es para que hagan 1, 2, depende del niño, depende de su entrenabilidad, cómo ha ido en las etapas anteriores, puedes irle cargando, ¿sale? Y por último, una pubertad temprana. Aquí ya puedes empezar a meter ejercicios complejos. En la anterior, me regreso, ejercicios con técnica ya más cercana a la profesional. Y con los de pubertad temprana ya puedes trabajar la técnica casi que impecable. Ya tienen la madurez cognitiva y física para poder empezar a trabajarte con una técnica adecuada. Mantenemos lo mismo, full body 2 a 3 días por semana nada más. No necesita más. Con este estímulo de fuerza y de potencia, ese niño va a avanzar muchísimo, ¿sale? Que sí te recomiendo, ya por la edad, misma frecuencia, le decimos cuando es por semana, pero la intensidad ya mejoró un poquito. Ya puedes trabajar del 70 al 80% de su 1RM, es decir, de su 100%. Si en sentadilla puede levantar 100 kilos y hacer una sentadilla, ese es su RM. Entonces, este niño tiene que entrenar con 70 kilos. Puede hacer 100, entrena con 70. ¿Sale? Ese es el 70%. 6 a 10 reps es lo que se recomienda en estos estudios. Y de potencia ya puedes empezar a trabajar con un trabajo pliométrico más avanzado. Ya puedes poner cajas para que llegue y salte a la caja. Ya lo puedes poner a hacer saltos máximos. Ya lo puedes poner a hacer diferentes ejercicios. ¿Sale? Y bueno, eso es todo lo que tenía preparado para ustedes. ¿Tienen alguna duda? Ahorita es momento. Esta es de las cosas más importantes. Esto de aquí abajo son de mis referencias bibliográficas que estuve utilizando. Entonces recomiendo que o le tomen foto o las utilicen porque son actuales, son de buen renombre, están federadas normalmente, avaladas por estas instituciones. Y aquí están nuestras páginas de nuestras redes sociales de Actinex, que es Preparación Físico-Deportiva. Tenemos un podcast, tenemos nuestra página de Insta, el WhatsApp y un formulario también. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Muchas gracias, María. Gracias. Un gusto, la verdad, siempre tenerte por acá. Sí. Sigas aportando con tus conocimientos a la formación de los estudiantes. De estos chicos. Le agradezco mucho. Un Gracias. reconocimiento por tu Te agradezco mucho, Doc. ponencia y un pequeño presente por parte de la asociación. Ah, gracias. Muchas gracias. Si quieres, ponte aquí conmigo para tomar una fotito. Gracias. Gracias, Doc. Te entrego el...